Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, nos da muchísimo gusto el día de hoy saludar a Carlos el Búfalo Poblete, como lo han visto anunciado aquí. Carlos, te mando un abrazo y gracias por aceptar esta plática con nosotros. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Un abrazo para toda la gente que nos va a ver y un placer aquí poder platicar contigo. Gracias, Carlos. Pues muchísimos recuerdos, tanto de los años 90 que ya estaremos platicando, pero bueno, primero me gustaría que nos platicaras cómo fueron tus inicios allá en tu país, en Chile, aunque ya eres el chileno más poblano que hay en el mundo, pero cómo fueron tus inicios por allá. Oye, bueno, imagino que muy parecido a la de muchos contemporáneos. Yo soy de los 60, soy del 63, ya tengo 61 años, pero bueno, recordando lo que éramos los jóvenes, los niños de esa época, pues jugando fútbol todo el día, viviendo para el fútbol. La mayoría de la gente de mi barrio, de la colonia donde yo vivía, éramos muy futboleros. Tuve antecedentes también de mis tíos, hermanos de mi mamá, por parte de la familia de mi mamá, que fueron futbolistas profesionales, así que yo creo que lo traía en la sangre. Y la ilusión de algún día poder haber podido ser futbolista profesional, siempre la buscamos. ¿Cómo se dio, Carlos, ese sueño de ser profesional? Bueno, en esas épocas, pues indudablemente no existían como hoy academias de fútbol, ni los equipos contaban con academias, solamente jugábamos o en el equipo del barrio y en el equipo de tu escuela, del colegio. Entonces éramos muy futboleros. Los equipos normalmente tenían un equipo reserva, después del primer equipo un equipo reserva, una juvenil y una primera infantil, o sea, no sé, hasta los 16 años, 15, ya más abajo no había nada. Y mi mamá tampoco me dejaba ir a probarme, bueno, a mi hermano y a mí, hasta salir de la prepa, digamos. Hasta salir de la prepa ella quería que estuviéramos metidos mucho en el estudio. Y coincidió que en el último año ya me dio la posibilidad. Y a mitad de año, como el año escolar allá en Chile es de marzo a diciembre, es diferente acá. Ahí más o menos por junio ya empecé a ir a probarme, fui hacer pruebas y fui quemando etapas y pude quedar calificado para que en el siguiente año pudiera integrar la juvenil. Conjuntamente esto con la salida de la enseñanza media de la prepa, yo entré a estudiar la universidad, pedagogía en educación física, soy maestro, pero un suceso que, bueno, en esas épocas era algo diferente a lo que es ahora. Vendieron a Alberto Quintano, ídolo del Cruz Azul, acá de México, en la época de Marín, de Calimán Guzmán, era pareja del Calimán Guzmán en la central. Lo venden de la U de Chile, el equipo, a la U Católica, la universidad privada de lana, digamos, allá en Chile, y el entrenador se enoja y renuncia. Y como casi siempre sucede que el entrenador de la juvenil es colocado ahí por el entrenador de primera división, se fue, y todos los que habíamos quedado con la posibilidad de quedarnos en juvenil no tuvimos fortuna, nos corren y bueno, yo me fui totalmente desilusionado a mi casa, llorando incluso. Tenía 17 años, yo salí del colegio muy joven, a los 17 de octubre, yo soy de octubre. Así que me enfoqué nada más en lo que iba a ser mi carrera, pero hay un destino, hay un Dios que me iluminó y tuve la fortuna que esa carrera fue siempre o ha sido siempre muy cursada por futbolistas profesionales. Y ese año, en el 81, no fue la excepción y ingresó, somos de la misma generación, un jugador de fútbol que ya era titular del lado de Chile y me vio ahí. Habíamos alcanzado a interactuar en algunos interescuadras y al final me vio. Yo empecé ahí a jugar por la selección del curso y la selección de la universidad, la selección del Instituto de Educación Física. Me empezó a ir muy bien dentro de allá y me vio y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar directo al primer equipo. Y él me llevó directo a entrenar, habló con el entrenador. Al año ya estaba debutando en reservas y al año y medio ya había debutado en primera división. Y fue realmente el inicio de una carrera, creo que maravillosa para mí. Claro, y además una carrera que después llegas a México. Carlos, ¿cómo se da esa llegada al fútbol mexicano? Mira, yo creo que tuve una carrera
como te estaba diciendo, muy rápida en el crecimiento. Si bien debuté como titular un partido, pues ser el 9 juvenil de un equipo equivalente a lo que es Chivas o América, uno de los dos más populares, donde tenías 4 o 3 mínimos centrodelanteros seleccionados chilenos o seleccionados extranjeros, se complicaba, ya empezaba a jugar solamente de a minutos. Incluso la segunda temporada la jugué como central. Me quería mandar a préstamo para foguearme, pero yo no quería dejar la universidad, así que me quedé aferrado ahí y un día hizo falta un central y jugué toda la temporada de defensa central. Incluso Manuel Pellegrini, que era nuestro capitán, no jugó todo ese año porque tenía problemas contractuales, así que tuve la posibilidad de jugar, de ser titular todo el año central, hasta que el año 85 llega nuevamente otro entrenador y me dice que yo no era central, que yo era delantero y me mandó hacia arriba y ahí afortunadamente empezaron a caer los goles. Yo ya había sido seleccionado juvenil en los Panamericanos del 83 en Caracas, donde también fue México. Creo que ahí fue Carlos Hermosillo, Lalo Fernández. No recuerdo si algún otro jugador que sacó en primera edición después. Y Chile se estaba preparando para el Mundial de México, había quedado eliminado en primera ronda, iba a haber repechaje. Y salió una invitación de un torneo internacional en Indonesia, donde el entrenador de la selección llevó un equipo juvenil más un par de jugadores del primer equipo, digamos, de la selección que iban a jugar el repechaje para ver si había chance de que gente joven destacara y poder integrar esa eliminatoria. Afortunadamente nos fue bien en ese torneo, salimos campeones, el goleador de la gira, metí el gol en la final contra Corea, salimos campeones y de regreso nos invitan a jugar un cuadrangular con México. México se estaba preparando para su mundial, el Corinthians de Brasil y Bulgaria, y ahí gente del fútbol mexicano me ve jugar y empezaron los contactos a través de la gente de Carlos Hurtado, que fue el empresario que a mí me trajo a México. Bueno, en Chile en los 70 vino gran cantidad de jugadores a jugar a equipos mexicanos y uno de ellos fue Roberto Hoch, en paz descanse, compañero de Cristóbal Ortega, de Pata Bendita, del maestro Reynoso en esa América de los 70 y que era entrenador de la juvenil en ese tiempo. Entonces empezaron los contactos, esto habrá sido como en septiembre, octubre del 85. Y yo ya en marzo del 86 había concretado mi venta para el equipo Puebla, así que fue todo muy rápido, yo tenía 22 años y acá nos quedamos. Del 86 para acá, Carlos, chileno de nacimiento, poblano y mexicano de corazón, ¿no? Y acabo de comprar el pasado 27 de marzo, 39 años viviendo acá en México. ¿Qué tuvo México para enamorar al Búfalo Poblete y quedarse aquí? México es un país divino, indudablemente. Soy chileno de nacimiento, quiero a mi país, pero México abrió sus puertas, gran cantidad de amigos. Acá formé mi familia, me casé, tengo mis hijos, acabo de ser abuelo hace un año y medio, así que, pero más que nada, Puebla, una ciudad magnífica, donde coincidió todo, el crecimiento el personal, como te digo, antes nos casábamos muy jóvenes, a los 24 años ya nos habíamos casado. Y de la mano con lo profesional, que fue magnífico en esas épocas, pues me llevó a tomar la decisión de avisarle a mis papás que yo ya no regresaba a Chile, que me iba a quedar a vivir acá en México. Hablando de casamiento, Carlos, 13 de mayo te casas y el 14 juegas contra el Irapuato. En primer lugar, ¿qué dijo tu esposa? Y en segundo, ¿cómo fue jugar así después de un pleno bodorrio, ¿no? Como decimos. No, que lo que era, fue una loquera. Te digo, el fútbol era más lírico en esas épocas, porque fue un noviazgo muy rápido. Empezábamos a convivir, terminando el primer año, porque antes los torneos eran largos. Terminando mi primera temporada con el Puebla, me mandan a préstamo al Ángeles. Regresando empezamos a andar ya más serios y se nos ocurrió casarnos. Y dijimos, pues ingenuamente, bueno, nos casamos pues en mayo. Y empezamos a ver la fecha, 13 de mayo. Realmente quedaba un mes para que terminara el torneo, un mes más o menos. Y le pedí permiso a la directiva y la directiva me dio permiso. El equipo había empezado muy bien el torneo y lamentablemente después cayó una debacle que llevó a que destituyeran al míster José Antonio Roque, que había sido el que había empezado, lo que provocó la llegada y el debut de Juanito Alvarado. Y se acercaba la fecha de la boda y yo ya tenía mi luna de miel. Iba a ir a Tenacatita, a Los Ángeles Locos, un lugar que es maravilloso. Después lo pude, en alguna pretemporada lo pude conocer.
y la situación estaba crítica, estábamos en peligro de descenso, Irapuato era un rival directo, y la directiva encabezada por Martín Ibarreche, estaba Juan Manuel Borbolla, ex jugadores de fútbol poblano, los dos, figuras, amigos más que nada, me llaman y me dicen que por favor ese partido en el cual me habían dado permiso, pues lo tenía que jugar a huevo, perdón la expresión, pero no estábamos jugando casi el descenso. Y le dije, pues yo no puedo tirar atrás, yo ya había conseguido la Capilla del Rosario, que es un lugar maravilloso, patrimonio de la humanidad, pues la boda ya estaba armada, era viernes 13, Ángeles jugábamos igual que el Puebla, domingo a las 12, pero ese partido lo cambiaron para sábado, entonces tenía que casarme y jugar. Y le dije, sí me caso, juego, y ella me dijo, bueno, nosotros anula la luna de miel y nosotros te pagamos otra terminando. Sí, no hay problema. Entonces me casé, el equipo se fue a concentrar y la boda fue donde el equipo se concentraba. Yo invité a los más cercanos, invité al entrenador y a 5 jugadores, tenía 2 paisanos ahí, invité a Arturo Cañas, el Pillo Dávalos. Bueno, y como buena boda, pues acabó en Guateque, yo la verdad no me iba a dormir. Temprano, me acosté bastante tarde. Afortunadamente el partido fue en la noche. Tuve tiempo para recuperarme y para terminar de la mejor manera la anécdota. El partido lo ganamos 1-0 y con gol de un servidor. Es algo que nunca vas a olvidar, ¿no, Carlos? Ni No, tú ni tu no, no, esposa. acabó el partido y bueno, en el estadio había gran parte de la familia que había venido a la fiesta. Se quedaron al partido. El presidente del club era dueño del Hotel del Alba en esos momentos, que ahora tiene otro nombre, pero es un hotel donde todavía se siguen concentrando gran parte de los equipos que vienen a jugar acá a Puebla, el América, el Cruz Azul, siempre se concentran acá, el Tigres. Un hotel de tradición y que tenía un salón arriba. Así que sí, fue una anécdota muy padre y el presidente, por la victoria y por ese gol, me regaló la suite nupcial una semana. Valió la pena, ¿no? El gol. Sí, fue una buena anécdota, una buena anécdota. Hoy anécdotas hay muchas, Carlos. Escuchaba una que tienes en un hotel de concentración compartiendo con la selección de Francia en el Mundial de 86 y una foto, Sí, no, fue la muy historia de buena. la foto perdida, le podríamos poner, ¿no? La foto perdida, sí, increíble, ¿no? Cuando uno es joven y, bueno, eran otras épocas, no podías almacenarla ni nada. Estábamos nosotros, tuvimos la posibilidad y esa es una de las cosas que cuando yo llegué no entendía por qué me habían contratado, porque aquí no se estaba jugando ningún torneo, había habido un Pro de 85 y un México 86, yo allá estaba en pleno torneo de apertura, un torneo de copa que se llamaba, y me hicieron venir, pero bueno, estuvimos acá entrenando un mes, nos mandaron de vacaciones, pues yo me quedé acá, me traje a mi papá, y en pleno mundial, pues nosotros ya teníamos que empezar la pretemporada, así que empezamos la pretemporada, estábamos concentrados en ese hotel, en el Hotel del Alba, y aquí en Puebla hubo varios partidos de grupo, bueno, aquí jugó Italia-Argentina, pudimos ver a Maradona, hubo unos cuartos de final, fue Argentina-Uruguay, que cayó un aguacero terrible, no sé si fue otro cuarto, que fue España-Bélgica, y se jugó el partido del tercer y cuarto lugar, que fue Bélgica-Francia. Así que nosotros estábamos concentrados y Francia llegó al mismo hotel donde estábamos nosotros. Y habíamos visto en el elevador, alcanzó a ver 3 horas, era un central, habíamos visto al portero, Joel Bats. Y bueno, era verano y hacía un calor de la patada. Los hoteles en esa época casi no tenían aires acondicionados, entonces estábamos en plena pretemporada, cansados, después de cenar, la puerta abierta, la ventana abierta, encuerado, arriba de la cama. No estaba mi compañero, no sé con quién estaba haciendo cuarto, y de repente veo que se asoma alguien y me saluda, me dice buenas noches, digo buenas noches, y era Michel Platini. Y digo, no, man. Y agarro una toalla, me envuelvo en la toalla y lo salgo a perseguir, le digo, Michel, mucho gusto. Y entonces yo medio hablo un poco de francés, tuve francés en el colegio, me gusta el idioma, y le pedí una foto. Alguien me tomó una foto, pero bueno, tú eres joven, las cámaras de antes eran planas así, y era de noche y tenías que ponerle flash, o era un cubito, o era una lámina hacia arriba que tenía como 4 o 5.
Era terrible, y tenías para tomar la foto que correr el carrete, y era un relajo. Y no me acuerdo que me tomó la foto, y yo feliz, y hasta el día de hoy no sé dónde queda, dónde quedó esa foto. Nadie me cree, pero sí, el que me tomó la foto y algún otro compañero que me dio, que estábamos todos concentrados en el mismo piso. Es una anécdota que la tinita haya visto encuadrado. Está tan aburridos ellos. Yo creo que se hablan ahí del tercer y cuarto lugar que nadie lo quiere jugar, pues se ve que ya estaban fastidiados con el golpe de no haber podido llegar a la final, que le ganó la semifinal a Alemania, ¿no? Sí, Alemania en Guadalajara, me parece que le ganó la semifinal, un partido muy bueno. Sí, Francia tenía un equipazo también. Y salió tercer lugar, Francia. Así Y que otra anécdota también, muy buena. Platini se llevó el tercer lugar y una foto con el Búfalo y la anécdota que acabas de contar. Y en toalla. Exactamente. Oye, Carlos, el Puebla es una parte muy importante de tu vida, un equipo, me atrevo a decir, uno de los equipos de tus amores y donde la gente te quiere mucho, ¿no? Indudablemente volvemos a platicar de que la gente, primero que nada, el trato de la afición, a pesar de que el primer año no fue el deseado, pero entré en un grupo de amistades muy buenas, que hasta el día de hoy seguimos cultivando unas amistades que han durado toda la vida. El Puebla ya había calificado, seguido, siempre había sido campeón en el 82, 83, era un equipo que regularmente calificaba, pero a partir de la 88, 89, donde lo toman empresarios poblanos, donde se marca esa gran época del campeonísimo hasta el 92 y donde tuvimos la fortuna de ser campeones de Copa y de Liga en la misma temporada, 89-90, y después en el 91 ser campeones de la CONCACAF, una final más que perdimos con León, un par de semifinales, un superliderato, así que la gente todavía no tiene el recuerdo que yo creo que sin lugar a dudas ha sido la mejor época futbolística y deportiva del club. Y un equipo que ha tenido etapas, digo, muy irregulares, pero un equipo muy querido. Aquí, lógicamente, en la ciudad, el equipo de todos. Muchísimos juegos tuyos en Puebla con el equipo de la Franja, muchísimos goles, pero también hay una anécdota, Carlos, que ya habíamos platicado un día tú y yo en redes sociales. Juegas de portero ante Necaxa, platícanos un poco de eso. Sí, bueno, después de lo que habíamos hablado, de que habíamos sido campeones, el siguiente torneo llegamos a semifinales y nos elimina Pumas, que a la larga fue el campeón, le ganó después la final al América. Y ahí el equipo entra en una crisis económica, se va mucha gente importante, se va Jorge Aravena, se va Marcelino, se va el Chepo, se va el Chícharo, se va Edivaldo, y realmente nos quedamos de los que jugábamos regularmente, Pablo Larios, el flaquito en paz de cáncer, Roberto, mi compadre, en la defensa, y un servidor arriba. Y en esa temporada ya empieza a jugar más Gerardo González, y viene la llegada de los Chavarreyes, gente que venía de otros equipos, la Pájara Chávez, tres brasileños, a mitad de temporada llega Zico, que tuvo una buena carrera acá también, a Yuri, y por ese equipo, pues la directiva nos dijo que no tuvieron problema de descenso, sería lo ideal. Pero bueno, se había dado la llegada de Manolo de regreso, que había tenido una experiencia mala con la selección en una Copa de Oro, duró muy poco, y vuelve a dirigir al club y calificamos, me parece que en sexto lugar, compitiendo mucho. Sorprendimos a propios extraños y eliminamos a Chivas en cuartos de final. Una llave muy buena, ganamos acá 3-1, estaba Javier Aguirre todavía jugando, Benjamín Galindo, Jaime Ordiales, el Yayo, no, tenían un buen equipo, el Zuli todavía jugaba. Los eliminamos y nos toca, pues, la rifa del Tigre, enfrentar al Necaxa, que en esas épocas empezaba el Necaxa de los 90, estaba Saporiti, entrenador, pero ya estaba Navarro, y para arriba Ambriz, Aspe, Aguinaga, Ratón Zárate, Luis Hernández, Ivo Basay, Ricardo Peláez, Aguinaga. ¡Wow! Un equipazo. Y en el partido de ida, pues fue, como siempre, la liguilla, se había llovido mucho, un partido, el estadio a reventar. Y ese partido tuvimos la fortuna de ganarles. La personal fue una de las noches más maravillosas que me tocó jugar, porque
pude meter 3 goles al equipo de moda de esa temporada y la fortuna de cumplir a veces un sueño que uno siempre dice que es como el sueño del pibe, de jugar como portero de manera profesional. Le expulsan a Pablo porque Ivo se va solo, Pablo toca la pelota con las manos fuera del área y me toca ponerme de portero. Yo siempre jugué también en el barrio de portero, me gustaba porterear en las cáscaras de siempre, de todas las cascaritas de todos lados. Siempre me pongo de portero, me gusta la posición. Y bueno, tuve la fortuna de haber metido esos 3 goles, de jugar 15 minutos tratando de que no te metiera ningún gol. Tuve la fortuna de que así fuera. Y en la última jugada, en un córner, salgo a puñetear y choco con Ricardo Peláez y se me abre la ceja y acabo sangrando. Así que fue una jornada hollywoodesca que se vio confirmada con el 0-0 después de visita, donde en el Azteca no pudieron meter gol y pasamos a una final con León, que lamentablemente perdimos, pero en la retina y en el recuerdo de toda la gente acá en Puebla ese partido es inolvidable. En el tiro de esquina, baja Basay, baja todo el Necaxa, viene el centro, el remate, ¡gol! Otra vez Poblete llega para marcar el tercero en un tiro de esquina. Pero cuando se juntan Poblete, Zico, Reyes son peligrosos. Y ahora es Necaxa el que va al ataque. Y se va Basay solo. Enfrenta al arquero, Lario. Hubo mano en la jugada. Y el árbitro le va a sacar tarjeta roja. Una baja sensible para el Puebla. Ese balón va directo para Poblete. Tranquilo la tiene Poblete. Por poco está nervioso Poblete. Además, pues es difícil para él, no está acostumbrado. El siempre peligroso chileno, Basay hace la finta, mete el centro, Poblete la tiene. Cuando Necaxa ataca, mete el centro. Y Poblete se lanza bien y se queda con la pelota. Por lo menos tiene idea. Y en este momento señala la finalización. Sacó el Puebla un triunfo heroico y Poblete se tira ya en el área. Allá está en el área tirado Poblete. Atención a los camarógrafos. Carlos, te dirige en México grandes técnicos, ¿no? Roca, Lapuente, Reynoso, entre otros, pero ¿qué significa Manolo Lapuente en tu carrera? No, Manolo indudablemente es el maestro de maestros. Pedro García también, un paisano muy bien, que fue la temporada del único superliderato que tiene el club. Pero indudablemente que te haya dirigido una persona como Manolo, un ícono del fútbol mexicano, no solamente por lo que hizo en Puebla, sino otros equipos. Y en selección, un adelantado a su época, un maestro del manejo de planteles, de vestidores y una excelente persona que afortunadamente tenemos cerca aquí. Él vive en Atlisco, así que de vez en cuando nos podemos seguir viendo, pero indudablemente, tal como tú dices, me dirigieron grandes personas, pero lejos, que para mí el mejor fue Manolo. Juegas en Ángeles de Puebla, en el Cruz Azul y en mis gloriosos y ya no tan gloriosos Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Qué recuerdos de jugar en el Puerto, Carlos? Porque hiciste varios goles, muchos los recordamos, pero Mira, era tremendo jugar. De todos los equipos, lógicamente guardo grandes recuerdos, excelentes instituciones. Pues, hay que decir de Cruz Azul, yo sabía más de Cruz Azul que de Puebla cuando estaba en Chile, porque yo seguía a Alberto Quintano, mi ídolo, allá en la U de Chile. Sabía mucho su historia. Pero bueno, el Ángel es un paso efímero, pero para mí fue el detonante en mi carrera acá en México, donde pude convertir 20 goles, ser el cuarto goleador de un equipo que se salvó en la última fecha, irse a la segunda división en ese tiempo. Me volvió poder volver al Puebla. Cruz Azul tuve poco tiempo, un año, pero una institución maravillosa. Y en el Puerto, bueno, complicado porque fue un año de muchos cambios. Carlos, nos llevó con Romano directamente de Cruz Azul a Veracruz. Él dura poco, dura unas 6, 7 fechas, lo corren, llega el Maño Ruiz, hubo buena química con el Maño, pero a pesar de eso metí 10 goles, estuvo bastante bien, y en la segunda sí, también con el Maño se me complicó un poco más porque tuve la lesión más complicada que yo creo tuve en mi carrera futbolística, que fue una fisura en el empeine, digamos, jugada ahí ay, se me fue el nombre, que era lateral de Cruz Azul, que era de Chivas. Bueno, ahorita se me va.
En un tapón me hizo un hoyo en el empeine y tuve una fisura, en lo que estuve casi 2 meses fuera. No me enyesaron, pero sí usando muletas, me costaba pisar, me costó mucho la segunda temporada, pero en lo personal conocí gente maravillosa, el trato fue maravilloso también. Veracruz es maravilloso, un lugar hermoso para vivir, mis hijos estaban pequeños, así que fueron como unas vacaciones muy largas para ellos. Y en lo personal, pues, gracias a Dios, seguimos guardando amistades por allá, por Veracruz, y tratamos de ir lo más seguido posible. Carlos, ¿de dónde surge el apodo del Búfalo? Mucha gente se lo pregunta. Mira, el Búfalo me lo puso allá el lado de Chile, el utilero. Los utileros son unos personajes casi siempre muy folclóricos. En el caso del lado de Chile era de eso que les gusta joder, molestar a los jugadores, sobre todo a los jugadores jóvenes. Y el güey me decía que tenía que levantar la cabeza, que era un burro, que yo corría y corría mirando la pelota, porque así jugaba yo. Era muy atrabancado. Dice, levanta la cabeza para que seas un jugador fino, tocador. Dice, corres como un búfalo en estampida. Y ahí me fue diciendo búfalo, búfalo, búfalo. Allá ya me decían búfalo y acá, bueno, no había las comunicaciones que hay ahora, pero así que en la liguilla de cuando fuimos campeones, ahí en algún teletipo o en algún fax de esas épocas, en plena transmisión de la final, lo dijo el flaco Francisco Javier González y lo ratificó Raúl Urrañano, que estaba transmitiendo ese partido. Dice, ¿qué apodo más bien puesto? Dijo Raúl Urrañano. Y ahí quedé, mucha gente. Bueno, la mayoría de la gente me dice búfalo, búfalo, Buffy, Tatanka por Danza con Lobos. Mucho del Cruz Azul me dicen Tatanka porque estaba de moda en esa época. La película fue de esa época, de los 90. Claro. Danza con Lobos, cuando el indio le decía a Kevin Costner, Tatanka, Tatanka. Carlos, ¿qué Tatanka le Búfalo. dirías? Carlos, ¿qué le dirías a ese Búfalo que viajó a México en los años 80? Uy, difícil, ya tiempo pasado, ya arrepentirse de las cosas que hiciste, somos seres humanos. Luego tenemos aciertos y errores, lógicamente de los errores se aprende, te arrepientes, pero creo que en términos generales puedo decir que tuve una carrera exitosa, con altas y bajas, nada es perfecto, pero que al final, y yo le digo a mis hijos con orgullo, el cariño que puedes palpar en la gente que todavía te sigue pidiendo una foto, pidiendo un autógrafo, sales a caminar y te paran, la gente toma foto, y gente joven que nunca me habrá visto jugar en vivo, sino que a través de la historia del club y videos y cosas así, o lo que le dicen sus padres, la gente te sigue recordando. Carlos, ¿quién iba a pensar cuando son la época de los 80 vienes a México, que ese viaje a México te iba a dejar hoy en día uno de los trofeos más importantes de tu vida, que es tu nieto, que ocupa un lugar enorme en tu corazón hoy en día? Oh, qué enorme sensación. La verdad me la platicaban, yo soy el mayor de 3 hermanos, pero fui el último en ser abuelo. Yo pensé que ya me iba en balde, tengo 3 hijos. Pato es hijo de mi hija mayor, ya tiene 1 año y medio. La verdad, una sensación maravillosa que hasta que no la vives no la puedes explicar. Tienes la posibilidad de consentir, de jugar, de verdad, y ya cuando empieza a llorar se lo pasas a sus papás. Y ahí anda pateando la pelota ya. Y no, esperaba, bueno, yo espero que sea un niño de bien, que haga deporte, por supuesto. Ya la vida dirá si le alcanza para jugar fútbol o no, pero de que le estamos metiendo la pelota por todos lados, pues, está lleno de pelotas en su casa. Carlos, hace rato ya casi para terminar platicamos de esa anécdota de la foto de Platini, pero tienes otra anécdota de foto con Cristo Stoichkov en Barcelona. Y con esa sí lo pude platicar en persona con él en un salón de la fama. Es que a mí no me da pena, yo fui un hincha y yo pedí autógrafos. Antes no teníamos cámara, entonces lo único que hacíamos era pedir autógrafos a los futbolistas en los estadios. Y habíamos ido a España con Rubén cuando formaba parte de su cuerpo técnico, con Rubén Romano, con el gringo Scoponi y el profe Canay. Habíamos ido a ver al Barcelona contra el Shakhtar Donetsk, me parece, en una fase de grupo de la Champions. Los partidos son tarde y veníamos de vuelta al hotel en un taxi.
habrá sido 12 de la noche, sino un poco más tarde. Veníamos camino al hotel y en plena calle de Barcelona, caminando en medio de la nada, Cristo Stoichkov. Yo le digo al chofer, párese, güey. Y este güey me decía, ¿cómo parar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo no me voy a parar, güey? Si está un ídolo mundial de fútbol, cabrón. Ah, no seas pendejo. Y que me bajo y me le voy encima, digo, y se asustó. Cuando se da vuelta en plena noche, que se te acerquen, digo, y me empiezo a hablar, le digo, no, soy Carlos Poblete, exfutbolista, soy de México, ¿no? Pero en ese tiempo no habían, yo andaba con un Nextel, no existían andaba con un Nextel y mi camarita fotográfica, el verbo tomarse selfie no existía, no calculaba, uno no sabía ni pensaba. Claro. Entonces nomás le tomé la foto directa a él, que después se la mostré en el Salón de la Fama. Como güey, ¿no? Como idea le tomé la foto así, ¿no? El güey con su cara, que es bastante gruñón, parece, ¿ves? En corto, además, es simpático, pero su forma de ser así es media gruñona. Pero también quedó como una anécdota buena. Ellos no se atrevieron a bajarse, yo sí me atreví. Y no tengo mi foto con él, pero se la tomé yo también. Así que son 2 fotos perdidas, tanto la de Platini como la de Stoichkov. No, la de Stoichkov ahí está, pero no aparezco yo. Tomarse selfies no era deporte como es ahora. Perfecto. Carlos, por último, ¿qué viene para la vida de Carlos Poblete? Bueno, aquí estamos formando parte de un programa de plataformas, como está mucho de moda ahora, un programa deportivo donde vemos gente del campeonísimo, y este programa ya tiene muchos años, casi 5, yo llevo 1 desde que salí del Puebla, y analizamos el andar del Puebla, seguir conviviendo con los 6 compañeros, seguir riendo en las mismas estupideces que nos reíamos cuando éramos jóvenes. Afortunadamente tenemos ahí un equipillo de veteranos que seguimos tirando la polilla por ahí, nos vamos al interior del estado, nos invitan por ahí a jugar a otros estados y vamos a reírnos un rato y a convivir. Una vida siempre ligada al fútbol aquí en Parlante Deportivo. Sí. La historia de Carlos Poblete. Carlos, en verdad te agradezco muchísimo esta plática. Ojalá tengamos algún otro, porque me imagino que quedan muchísimas anécdotas más por disfrutar. Cuando guste, a la orden, y siempre es un placer para uno poder platicar de fútbol, de recordar tantas cosas hermosas que nos dio este deporte. Gracias, Carlos, te mando un abrazo y en verdad gracias por formar parte de este nuevo podcast y gracias por tu apoyo y por la amabilidad de siempre. No, a ti por la invitación y mucho éxito. Gracias, amigos de Parlante Deportivo. Carlos, el Búfalo Poblete, una historia que vale la pena escuchar y reírse de tantas anécdotas de Carlos. Muchas gracias, Carlos. No, placer. Muchas gracias por la invitación y a la orden cuando gustes. Gol para Aravena, para Poblete, un gran balón, se va Poblete, sale Aguado, tira Poblete, ¡gol! Gran jugada de Aravena, lo buscaron los chilenos. Esto fue Parlante Deportivo.